Buenas tardes a todos. El proyecto que estamos presentando a continuación es parte de una visión mucho más grande y también es parte de una serie de proyectos que está presentando la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Es un trabajo que se ha realizado por bastante tiempo y en varios elementos que se han ido cada vez conjuntando. En este caso lo que queremos hablar es de ese proceso. ¿Por qué es necesario tener un área que cree contenidos en Internet? ¿Por qué es necesario fortalecer algo que esté generando específicamente la comunicación? Y de lo que vamos a hablar en este momento. Primero, el diagnóstico. Es importante saber, todos usamos Internet, o todos en la universidad deberíamos usar Internet, pero ¿cuál es la realidad en México? La verdad es que un 38% de la gente es la que tiene acceso a Internet. Uno puede decir que eso reduce las posibilidades y que hay más gente que tiene acceso a la televisión o al radio. La verdad es que la gente que tiene acceso a Internet forma parte de un nuevo estilo de personas que podríamos llamar ciudadanos digitales. Estos ciudadanos digitales son las personas que cada vez están más interesados, más en comunicación y con mucho más datos de todo lo que está pasando. Y cada vez ha aumentado más en México. Para que tengan una idea, en el año 2000 aproximadamente teníamos alrededor de 5 millones de internautas. Para 2012 somos 45 millones y eso cada vez está creciendo más. Y una parte muy importante de todo eso es dónde está la gente. Si bien la gente leer correos electrónicos sigue siendo una de las funciones principales, la mayoría de la gente está en las redes sociales. Específicamente podríamos hablar de una que es la más grande, que es Facebook. Facebook podríamos hablar que alrededor de un 80% de la gente está en ese momento ahí. Y está manejando, dando información, compartiendo, haciendo toda una serie de procesos muy importantes que ocurren dentro de ese mundo. Ahora, ¿cuál era el panorama en la UAP? Hablando desde el punto de infraestructura digital, pensando en cuál era la oferta que teníamos y de qué manera difundíamos nuestros contenidos. Hasta antes de 2009 no existía una plataforma oficial, era toda una serie de páginas, perdón si estoy muy técnico, muy HTML, en la cual cada persona tenía, o cada unidad tenía que ver una manera de cómo podía hacer su página, rentar una parte del hospedaje, hacer toda una serie de cosas que cada vez era un poco más complicado. Hasta ese momento no existía una plataforma. A partir de 2009 empieza un proyecto que fue impulsado por el CIN y se empezó a generar una plataforma institucional. La gran parte de los sitios web de la UAP hoy en día están montados en esa plataforma. Y el primer reto que tuvimos en ese momento, me tocó a mí llevar ese proyecto desde el inicio, era la gestión del cambio. Independientemente del diseño gráfico, que si gustaba o no, que se había hecho condiciones muy particulares, lo que vimos es que no había gente preparada con las capacidades necesarias para poder administrar las páginas web, para poder subir el contenido y para hacerlo. Eso hizo que quienes empezaran a hacer el proceso de migración digital de sitios o de creación tuvieran que hacer un trabajo muy largo. El proyecto duró aproximadamente un año. Un 60% de ese tiempo estuvo enfocado en la gestión del cambio. Esto es cómo hacíamos que las unidades, que las dependencias vieran que realmente era algo necesario en Internet y que funcionara. El problema que llegamos era eso, y que es la realidad de muchos lugares hoy en día. No tienen un webmaster se podría decir la persona encargada de llevar una página web y mucho menos, hablando hoy en día, encargados de redes sociales. Todavía puedes llegar a algunas áreas que pueden decir que es una moda las redes sociales o algo así por el estilo. La verdad es que no es una moda, es un cambio totalmente en comunicación, es un cambio en la manera de comunicarnos y que realmente cada vez está creciendo más. En análisis que han hecho, el promedio de años que tiene una gente en una red social es 5. Entonces, los usuarios verdaderamente sí son fieles a la red y sí están bien manejando. Ahí lo que tenemos que ver es cuál es la propuesta que hace la universidad para poder estar con esos contenidos. El problema es que la universidad constantemente está generando contenidos, pero se generan todos en tiempo. Los tenemos aquí abajo. Se quedan en gabinetes, se quedan en archiveros, se quedan guardados. Y no estamos llegando en muchos casos directamente a la gente. Junto con ese proceso de conversión de sitios para poner la plataforma, se integró una herramienta llamada Google Analytics. Google Analytics te permite saber qué es lo que pasa en tu sitio. Dando un pequeño paréntesis, comparado esto con un editorial digital o con un periódico. Si un editor de una revista, un
periódico saca una edición, no tiene manera, no una revista de papel, no tiene manera de saber qué artículo fue el que leyeron más, cuál fue la nota que les gustó más, qué tiempo estuvieron, de dónde la encontraron. Es algo que no sabes. En internet puedes saber todo. Puedes saber de dónde vinieron, cuánto tiempo estuvieron, qué computadora tuvieron, por qué entraron, qué palabras usaron, o si usaron por una página web o algo en especial. Y a partir de 2009 empezamos a hacer este análisis para ver cuál era la información. Y bueno, de entrada, desde 2009 hasta la fecha, la página de la web ha recibido 24 millones de visitas. Los contenidos han sido vistos 82 millones de veces. Ahora, estos son los contenidos, digamos, como que marcados, que representan la gran cantidad de contenidos dentro de la página web. Se ven ahí marcados unos picos muy característicos. Estos picos corresponden a las fechas de liberación de resultados de la web, que son los momentos de mayor actividad de la página. Para que tengan ustedes una idea, en el momento de liberación de resultados de la web, entran en 15 minutos 50,000 personas. Ese es, digamos, el tamaño del monstruo, por así decirlo, de gente que tiene. En ese momento tenemos gente que entra a la página de la universidad para buscar información y para buscar contenidos. Esto y también nos llevó a hacer toda una serie de acciones para poder trabajar conjuntamente entre áreas, para poder dar un mucho mejor servicio y poder verlo de una manera diferente. Esta es una gráfica, ya tenemos la parte que habíamos visto anteriormente de visitas, pero tenemos otro factor que se llama páginas vistas. Páginas vistas es la cantidad de contenidos que son accesados por un usuario. Desde 2009, las visitas a la página de la web no ha cambiado tanto, hay una variación, pero es muy leve, por unas en visitas. En páginas vistas aumentó muy considerablemente. ¿Por qué? Básicamente porque no existía. Hasta esa fecha no existía verdaderamente la cantidad de contenidos que tenemos hoy. Ahora, el problema es que se está alcanzando una especie de cuello de botella, porque muchas veces la gente no tiene manera de cómo actualizar sus páginas, tiene que hacerlo a partir de diversas áreas, que yo creo, o que creemos que verdaderamente no tendrían que hacerlo. Quien tendría que tener el control y la responsabilidad de sus páginas son los mismos dueños de la información. El problema es que estos dueños de la información muchas veces no tienen la capacitación, las competencias digitales para poderlo hacer. Y es muy diferente simplemente hacer un boletín a pensar en cómo tienes que estructurar una campaña, por así decirlo, en medios digitales. Cómo vas a manejar tu información, cómo lo vas a presentar. Esa es una de las partes importantes que tendríamos que estar pensando. Ahora, el sitio de la web que cada vez crece más es comunicación institucional. Porque es el que, digamos, que de alguna manera tiene la formación necesaria, los cursos para poder estar generando. De ahí en fuera, el sitio que tiene por mucho la gran parte del tráfico es admisión. Porque es el usuario que entra cada vez que hay el proceso de la web para entrar. De ahí en fuera, y es algo que pueden realizar ustedes muy introspectivamente, ¿qué tanto cambia la información de tu página? ¿Cuánta información estás haciendo de todas las actividades que haces? De todo lo posible que podrías hacer. ¿Qué tanto estás haciendo que la gente lo conozca? Y no solamente en un sentido como de cacareo, por decirlo coloquialmente, sino de que la misma gente sepa qué es lo que hace en la universidad. Y en todos los aspectos, que el investigador, que el académico, que el padre, que todos los demás sepan realmente qué es lo que estamos haciendo. Y eso ayuda a conectar y a manejar de una manera. Ahora, hay un fenómeno que muchos sociólogos han llamado infoxicación. Infoxicación es un conjunto de varios factores en el cual, muy relacionado con todo este efecto de los ninis, en el cual estamos llenos de información. Hay tres niveles importantes, que es dato, información y conocimiento. El dato es toda esta nube de cifras que está normalmente volando. En el momento que nosotros concentramos esos datos, generamos información. El problema es que la información fuera de contexto no te sirve. Es simplemente letra acumulada, ok. No es que digamos que no tenga un valor, pero es hasta el momento en el que llega y pasa al nivel de conocimiento, en el cual verdaderamente lo puedes aplicar. Entonces lo que debemos tratar es que nuestras páginas, que nuestras redes sociales, realmente sirven como esas puertas y gestiones, que podamos ser editorialistas, por así decirlo, y decir qué información es lo que estamos haciendo, de los investigadores de nuestras áreas, del conocimiento, de aquello que pasa. Porque la verdad es que en el momento como estamos tratando nuestra página web es como un folleto, es como un tríptico, que a lo mejor revisan cada vez que cambia el director, cada vez que cambia alguien, pero que no es un documento vivo. Y la verdad es que los sitios web son documentos vivos. Es algo orgánico que cada vez está creciendo más. Ahora,
Para esto necesitamos empoderar a las áreas dueñas de la información, que ellos tomen el control y junto con el control la responsabilidad, porque esa es una parte muy importante, no puede existir uno sin otro. Pero para esto lo que se necesita crear es esas características para poder llegar a ese espacio en el cual se pueda fomentar. Lo que estamos proponiendo es la creación de una redacción virtual. Esta redacción virtual, lo primero es que las páginas y redes sociales puedan ser de alguna manera administradas por la misma gente. Que no llegue un extraño, digamos, a manejar tu red social y te diga cómo comunicarte con tus propias personas. Pero lo que sí se solicita es la formación de este comité de expertos, que podamos tomar de gente que realmente tiene la experiencia sobre el tema, confiar mucho en los propios expertos de la universidad. Entonces incorporar gente de comunicación, gente de computación, gente de electrónica, gente de diseño gráfico, gente de artes plásticas y visuales. ¿Para qué? Para que realmente a partir de esos comités, de la lista de competencias necesarias, crear ese comité que pueda ayudar a capacitar y si el sitio, la unidad o lo que sea no tiene la manera o el personal para poderlo actualizar, esa redacción lo puede hacer. Y entonces puede de alguna manera convertir ese contenido que tenemos flotando en un contenido que pueda ser utilizado. El otro es realmente hacer políticas para ayudar a la gente a que sepas cómo llevas una red social a todos niveles. Todos usamos la red social, pero lo usamos de una manera muy empírica. La verdad es que ya hay mucha experiencia que se ha manejado entre la universidad con varias personas que lo han hecho muy bien. Tenemos, por ejemplo, gente de DAE que ha manejado todo el proceso de visión, gente de bibliotecas, y me ha tocado colaborar con ellos y con muchos otros. Y el proceso importante de esto es que cada área tiene que poder tener control de lo que está haciendo, pero conocimiento. Y un proceso constante de capacitación. El otro es verdaderamente poder armar un padrón de webmasters y de gente de community manager que existan, para poder armar esos cuadros de situación, en la cual si tienen problemas, si quieren comunicar con algo, si lo pueden hacer, lo podamos hacer de alguna manera integral. Cada vez con todos los recursos presupuestarios a nivel federal y demás, hace que la medición de recursos sea cada vez más crítica. Y Internet y el impacto que tiene es uno de los factores que mejor nos pueden ayudar. La idea es que esta política, que todas las dependencias, unidades académicas, centros de investigación de la UAM, deben contar con personal específico que realice tareas de webmaster y community manager, que hayan pasado por un proceso de capacitación y que asistan a reuniones de actualización. Esto es realmente muy serio porque es como si tuviéramos camiones pesados y no tuviéramos a la persona siquiera sabiendo si sabe manejar. De alguna manera se ha trivializado. Y lo que tenemos que tratar de hacer es poderlo integrar, porque lo que queremos es dar fuerza a las unidades. La manera es que podamos soltar ese control y que ellos lo puedan tomar, que ese es verdaderamente el punto, es que ellos sepan qué es lo que están haciendo y además puedan tener un proceso de capacitación integrado. Y algo que ha funcionado bien es poder hacer estas áreas interdisciplinarias. Funciona, por ejemplo, en el caso de admisión, funciona en el caso de otras, en las cuales puedes integrar con metas específicas. Cada uno podrá definir específicamente qué contenidos son en cada página, eso es totalmente el reino de cada uno. Pero sí el tener una capacitación básica que nos sirva a todos para un futuro poderlo estar manejando. Ahora, todo esto que estamos manejando no es una propuesta aislada. De la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales estamos presentando 7 proyectos diferentes, los cuales uno es presentado en este momento simultáneamente y otros serán presentados a lo largo de estos días. ¿Y qué es lo que pensamos que tenemos que ver? Primero, la infraestructura digital en todos sentidos. La infraestructura digital, hablando como una mejora de la conexión inalámbrica, pero también en la creación de contenidos y en la creación de elementos que puedan servir para impulsar. Un ejemplo muy claro, en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales organizamos cursos. Hay 2 cursos que organizamos la semana pasada, que uno es de retrato y el otro es de literatura. Y siguieron todo el proceso normal de promoción, carteles, tratar de la de prensa, de todo lo demás. El factor, por decirle algo, de 10 personas que se inscribieron, 8 entraron a partir de campañas pagadas que nosotros armamos en redes sociales. Y el costo de esas campañas pagadas es muchísimo menor al de poder estar armando, digamos, una serie de carteles y estamos pegando. La verdad es que la gente está en internet y fue mucho más eficiente para ellos poderlo conectar y poderlo manejar. Muy rápidamente, esta forma parte de la propuesta de formación de recursos humanos, otra es alfabetización digital, unido con marketing digital, en algo que baje los costos y que nos pueda maximizar los resultados de una forma institucional. También la editorial digital, no solo es creación de PDFs, sino es toda una serie de contenidos pensando para el mundo digital. Los dejo solamente con un pensamiento final.
La era digital, internet, redes sociales, social media está aquí. Puede que no nos agrade, puede que a lo mejor no nos sintamos cómodos en todos los sentidos, pero nada podemos hacer por evitar. Lo que sí podemos hacer es capacitarnos, formarnos y hacer que aquella persona que esté en internet, que puede ser nuestro alumno, el docente, el hijo, el papá, quien sea, realmente pueda ver la visión desde la universidad para formar una comunidad de conocimiento verdadera y en la cual nosotros estamos proporcionando valores, información y sobre todo conocimiento. Muchas gracias.